que hemos visto que llegó uno de estos influencers y lo que a mí me da miedo, mi estimada Carla, es el hecho de que estas personas, con tal de atraer likes, me gustas, Visitas. visitas, etcétera, lo que fuera, son capaces de arriesgar su integridad física. Así es. Buen día, Zoila, Buen gracias día. por la invitación. Efectivamente, ¿no? Tenemos que estos streamers, ¿no? O Ujú. también los Influencer. influencers, muchas veces ellos arriesgan sus propias vidas, ¿no? Se ponen incluso en una situación de peligro, ¿no? Frente a la cantidad de gente, ¿no? Que acude a verlos, ¿no? Por diferentes razones, por Ujú, sus seguidores, por el contenido que hacen, ¿no? Que muchas veces son miles de ujú. fanáticos que los siguen. Y eso también puede ser indicadores de muchas cosas, ¿no? Exacto. Vamos, ¿qué te parece, Carlita? A que nuestros oyentes, que son papitos, Ujú, entiendan qué cosa pasa así es. con un niño, por qué le atrae tanto a la influencia, porque dices, oye, Ujú, como lo ha dicho un gran intelectual del Perú, pero si es un tonto, pues no, estamos en horario de protección al menor y no insultamos a nadie por más que se lo merezca. ujú. Sí, muchas de las características por la cual un niño o un adolescente sigue a estos influencers o streamers Ujú. son, por ejemplo, relacionados a muchas veces por la estética, la Estética. belleza, la Eso es lo que les llama la perfección. atención, Sí, entre ujú, entre comillas, comillas, porque exacto. está Es tratado, algo que solamente es visible, ¿no? eh, Es algo que solamente se ve en pantalla, por así claro, lo decirlo, ¿no? que él maquina y trabaja Ujú, para que lo vean, porque detrás exacto. nosotros hemos visto que tienen problemas psicológicos, Sí. que tienen Ujú. tremendas situaciones, ¿no? Así es, entonces este es un factor, ¿no? Por Ya. los cuales pueden elegirlos. Muchas veces también estos streamers o Ujú. influencers tienen un perfil que está relacionado de repente a que son bromistas, ¿no? A que de repente lo que dicen o lo que hacen suele ser para esta generación gracioso, ¿no? Y que eso hace pues que muchos niños, adolescentes lo sigan, ¿no? Ujú. Sí, Carlita, y ¿cómo crío yo a mi niño? ¿Puede ayudarlo a él el tener criterio de ver que esto no es gracioso, sí, que lo que claro. está haciendo es arriesgar su integridad física o que lo que él dice que está viviendo, que es muy feliz, que come por aquí, que se tira volantines, etcétera, etcétera, o que ficciona que jugar todo el día con estos videojuegos es lo máximo en la vida? Sí, así es. En realidad los padres, los docentes, en Ujú. realidad tienen una labor bastante importante en el hecho de poder crear criterio y sobre todo invitar a la reflexión. Muchas veces los papás suelen pensar de que porque es niño no va a entender, ¿no? Pero en realidad los niños sí tienen mucha capacidad de poder comprender y entender las situaciones siempre y cuando un adulto se lo explique con palabras sencillas, ¿no? Con Ujú. algo bastante simple para que pueda ser comprendido para un niño. Imaginemos, ¿no? 4 años, 5 años, o de repente ya púberes o adolescentes con otro tipo de lenguaje, pero aquí lo básico es la comunicación. Perfecto, Ujú, está muy claro. Carla, y el hecho de que, por ejemplo, el niño no que todavía está solo dentro de su smartphone viendo lo mm, que él y no es supervisado, de repente el papá y la mamá lo encuentran y comienza a decir, ¿no? ¿Qué haces viendo esta tontería? Y agreden a, entre comillas, su ídolo. ¿Cómo debe ajá, abordar el papá, la mamá, el hecho de que mi niño está viendo a personas que no deberían ujú, estar, y ahí también un llamado a estas redes sociales, cómo es posible que expongan a ese tipo de personas ujú, que tienen problemas de bulimia, que tienen sí, problemas de anorexia, que tienen problemas bien fuertes sí, sobre su autoestima, ujú, ¿no? ¿Cómo abordar, a decirle al papá esto para que no se cree este conflicto de que tú exacto. odias a quien yo admiro? Sí, Ujú, en primer lugar, los padres en lugar de generar un rechazo ujú, entre padres e hijos, debemos de acercarnos y conocer cuáles son los gustos e intereses que tiene nuestro ujú. hijo, ¿no? Si vemos que de repente está viendo algo que no es permitido para su edad, de repente en un primer momento acompañarlo y ver con él, O sea, no ¿no? escandalizarme, pero Exacto, ¿por sí, qué ves esto? ¿Qué cosa te exacto. pasa? No, Ujú. sino acompañarle. Acompañarlo, ¿Y ver con él. cómo lo abordo? Exacto, ¿no? Y Ajá. de repente preguntarle qué cosa es lo que le llama la atención viendo Ya. este tipo de video, ¿no? ¿Qué cosa es lo que le gusta? ¿Qué Ujú. cosa es lo que de repente capta su atención para verlo? Le dejo hablar tranquilo, no Sí, me escandalizo. ¡Ah! sí, hay que dejarlo hablar porque es importante escucharlos, Ya, ¿no? porque Sí, por esa situación también vemos que estos depredadores captan a niños, así porque el es. niño le tiene miedo, la niña, el adolescente, Ujú. tienen miedo, ¿qué va a decir mi papá? Y Y lo hacen a ahora, no, escondidas, ¿no? no, Ujú.
tu hijo es una víctima, Sí. él es un depredador, tu hijo no Ujú. tiene la culpa de nada, por favor, Ujú. hay mucho cuidado. Sí, es importante acompañar, ¿no? En un primer Ujú. momento a saber qué cosa es lo que estos niños o adolescentes están Ujú. viendo a través de las Ya, redes, ¿y ¿no? cómo llego a que comprenda que esto que está viendo no es saludable para su integridad? Ok, ahí por ejemplo, Ujú. cuando se termina de ver de repente o Ya, saber qué es lo que el niño lo está mirando, hay que invitarlo un poco a la reflexión, ya. ¿no? Hay que hacerle Segundo entender, paso. exacto, ¿no? El segundo Me paso es trago todos invitarlo. los sapos. Hay que tener mucha paciencia y ¿Ya? mucho manejo también para las Ajá. situaciones porque no es, Y eso también le ayuda al niño a tener control de sí mismo, ¿no? Porque si yo comienzo a gritar y le jalo las orejitas o ya te quito el smartphone, comenzamos con, como tú has dicho, Ajá. esa confrontación. Así es. Por ejemplo, los padres tenemos que tener cierto tipo de estrategias, ¿no? Por ejemplo, yo que soy docente, por Ujú. ejemplo, muchas veces los estudiantes de UPC preguntan, ¿no? Ya. ¿Qué cosa puedo decirle a un papá que tiene que tiene un hijo que ve, no ese tipo de cosas? Entonces, el primer paso es la comunicación, el segundo paso es acompañarlo, ¿no? En Ya. ver, y el tercer paso es invitarlo a la reflexión. Y en ese Ujú. invitar a la reflexión es también hacerle preguntas al niño. A Ya. veces, como te comentaba hace un momento, ¿no? A veces los papás creen de que el niño, por ser niño, no va a entender. Y eso es algo completamente falso. Falso. Es algo completamente falso. El Sí, niño sí he escuchado, entiende, he sí, visto. No, sí. no Él entiende, no déjalo entiende, ahí. sí, exacto, ¿no? O piensan de que Y porque el está con el pobre niño celular, está asumiendo conductas que sí. no debería para su edad. Exacto, y está Y ahí están los interiorizando. depredadores, Y papitos. sobre todo, está también interpretando Ujú, a su parecer lo que para él podría ser bueno o malo. De ujú. repente él puede ver un chico que se está, por ejemplo, que hemos visto casos de estos influencers que se toman fotos en los edificios más altos Sí, y a veces han fallecido. Entonces de claro. repente un niño puede ver y decir, ah, claro, ¿no? La foto va a salir linda, pero no ven el riesgo que esto podría conllevar. O las chiquitas que se van midiendo la cintura y que llegan Sí. a cosas extremas, ¿no? Exacto, puede llegar a trastornos alimenticios, a Ajá, casos de ansiedad, de depresión, ya. porque por querer ser como ellos, porque hay que tener en cuenta que estos Diálogo, papito, influencers prepárense. Me son dice, modelos ajá, también, me lamentablemente, dice ¿no? Ronald que tenemos un WhatsAppito. Adelante, Miki. Carlos de Surco nos comenta, mi hija tiene 14 años, le compré un celular para poder ubicarla constantemente, pero la veo hacer retos que algunos influencers hacen. ¿La solución sería quitarle el celular? A ver, qué importante, Carlos. Gracias por esa llamada, gracias Ujú. por ese WhatsAppito, Carlos, porque son muchos papitos los que se enfrentan a esa situación. Así es. Ella al ya ser un adolescente de 14 años, estamos considerando que hay ya cierto grado de madurez. Y eso es algo que también es importante Es que los un papás adolescente. Ajá. veamos, ¿no? El grado de madurez que tiene nuestro hijo para poder dar o no un celular, ¿no? Si ella está haciendo retos que hacen algunos influencers, hay que ver qué tipos de retos son, ¿sí? Ujú. Si son retos en los que obviamente está exponiendo su vida, Su su intimidad, su integridad. Intimidad, papitos, Sí, mucho ujú, cuidado, acompañar con cariño, así con es. mucha paciencia. Si es, por Ujú. ejemplo, ese tipo de retos, en primer lugar, como mencionábamos, hablar con el adolescente, explicarle que el celular se le ha dado para una determinada función, porque de Ujú. repente el papá que nos ha escrito, de repente ha dado esto con el fin de ubicarla, de tener comunicación, pero explicarle cuál es la funcionalidad que le está Ujú. dando al celular y de repente explicarle que no se le puede dar ese tipo de usos, ¿no? Ya. En algunos casos, si esto continúa, ver también qué sería lo mejor también para esta adolescente, porque sí Perfecto. tenemos también casos de niños que son más maduros y que sí saben darle un uso un poco más correcto, vamos a decirlo así, a un Perfecto. celular, ¿no? Tengo a Miguelina de Comas que nos dice lo siguiente. Sí. Dice, tengo a mi hijo de 12 años y juega en línea. La verdad que yo no sé quiénes son. Le he preguntado, he tratado de tener paciencia, pero nunca me responde quiénes son esos amigos que juegan en línea con él. La verdad, tengo miedo. Sí, muchas veces estos juegos en línea, tipo Minecraft, ¿no? ¿Y, Que está muy y de cuántas moda, veces ¿no? hemos he Sí. visto en los reportajes que esta gente, estos depredadores, se hacen pasar por niños y tiene De su dos, edad. Ujú. su hijito tiene 12 12. años, es un Ujú. adolescente, ¿no? Y se hacen pasar, se disfrazan, crean perfiles falsos. Así es. ¿Qué hacemos con los juegos en línea? La señora Miguelina de Comas está preocupadísima, así como muchos
padres en el Perú? Sí, con los juegos de línea hay que tener mucho cuidado. Hay muchas veces en que los mismos chicos, por ejemplo, amigos, ¿no? Por ejemplo, amigos del colegio, Ya. se unen en línea para jugar, pero ellos Claro. conocen que son sus amigos. Entonces, papitos ahí Ajá, supervisar. exacto, ¿no? Pero si son personas desconocidas o el Ujú. niño de repente no te da referencia porque de repente es una persona completamente extraña, de preferencia cortar o limitar el tiempo de uso y que esté acompañado de un adulto. Ya dice Miguelina que le ha preguntado y él no le contesta. Ujú. Entonces, ¿cómo debe abordar a su niño? En tal caso, sería bueno que cuando el niño esté jugando, de repente la madre pueda acompañarlo, ¿no? Pueda observar al Ujú. momento que está durante el juego y si es que no tiene alguna respuesta, de repente tomar un límite o un control más estricto, por así decirlo, O sobre el sea, uso. Miguelina, dile, ay, qué bacán tu juego, siéntate con él y con y que- Acompañarlo, exacto. Acompáñalo. Ujú. ¿ya? Que le Ya, explique ujú. cómo es el juego, de qué trata, involucrarse, porque a Ajá. veces los papás no se Y involucran. ahí vas suavecito viendo quién es el amigo. Sí, Me dice así Ronald es. que tenemos otro WhatsAppito. Adelante, Ronald. Sofía de Tacna nos comenta qué otras actividades se le puede recomendar a un niño entre 3 y 6 años para desarrollar y dejen las redes sociales. Dejen esos. Lo que pasa es que ahí, desde Ujú. 3 añitos, mi querida Sofía, ahí es responsabilidad del papá. Sí. Y muchos papás, yo les entiendo que están bien ocupados, que tienen trabajo, pero es de verdad, te vas a hacerle un daño a tu hijo si tú le das el smartphone para que esté tranquilito. Así es. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con niños, muchas veces tenemos que realizar un programa de intervención. Te hablo Ujú. desde un aspecto un poco más desde la terapia, aspecto Ya. psicológico. Ujú. Cuando trabajamos con los padres, muchas veces los papás también nos dicen de que es un poco complicado el hecho de poder desaparecer la tecnología, ¿no? de los Claro. niños, y es algo que también se entiende, porque estos niños han nacido en una era digital. Claro que sí. Ahora, hay que utilizar la tecnología con sabiduría, ¿no? Por ejemplo. Qué bonita frase. Tecnología con sabiduría. Así es, por ejemplo, ¿no? Hay muchos videos que, por ejemplo, a los niños les llama la atención de Ya. cómo elaborar de repente, por ejemplo, muñequitos con plastilina, Ya. ¿no? Entonces, si al niño le gusta jugar con plastilina, o sea, yo puedo utilizar ese video para que el niño aprenda cómo hacerlo. Ujú. Entonces, estoy utilizando la tecnología, pero para algo favorable, ¿no? Ya. Esa es una actividad, ¿no? Por ejemplo, otras actividades que también se recomienda son, por ejemplo, el uso de, por ejemplo, ¿no? Hay muchos niños que aprenden a hacer galletas y también hace que se comparta un tiempo en familia. Y a los 3 ¿no? añitos, por ejemplo, yo he visto que hay papás que ponen rojo, azul, bolitas y le dicen, ahora pisamos el rojo, pisamos el azul. O sea, Sí. acompañarse con ellos para que desarrollen la psicomotricidad fina, motor, etcétera, ¿no? Así es, por ejemplo, cuando en la universidad, por ejemplo, en UPC, y hacemos programas de intervención con los Ujú. estudiantes, se les planifica toda una serie de actividades que pueden hacer con niños o con Ujú. adolescentes dependiendo a la edad de desarrollo que estamos abordando. Ujú. Entonces, por ejemplo, hay actividades que son para lograr que el niño aprenda lo que es el seguimiento de instrucciones, lo que es fijar, y sobre todo un tema importante, lo que es la atención, la concentración, Ya. ¿no? Fijar también de repente lo que es, o incrementar también sus niveles de aprendizaje, sus funciones cognitivas, con este tipo de actividades, ¿no? Muy bien, hay un compromiso de los padres. Sí. Yo sé que ustedes tienen mucho que trabajar, papitos, llegan cansaditos, pero darse el tiempo, porque tu hijo es lo mejor que tienes